Advertencia importante. Este podcast puede provocar efectos secundarios como cuestionamiento existencial, fascinación por las estrellas y una necesidad incontrolable de compartir datos astronómicos en cenas familiares. Al darle al play, aceptas que podrías empezar a pensar como una científica y desarrollar alergia a las pseudociencias. Escúchalo bajo tu propia cuenta y riesgo. Bien, de todos los fenómenos astronómicos observables, ninguno ha sorprendido y maravillado tanto al ser humano como un eclipse total de Sol. Pero no es nada fácil de observar, más que nada porque solo es visible en estrechas franjas del planeta. Son caminos de sombra que suelen atravesar mares, lugares remotos, inaccesibles o cubiertos de nube, mucho cuidado. Y de vez en cuando, esa sombra, y muy de vez en cuando, esa sombra de la Luna cruza una región como España. La última vez que tuvimos un verdadero eclipse total de Sol en la península ibérica aún no existía la televisión, ni siquiera la radio. Fue la prensa, tanto nacional como internacional, la que se encargó de dar la noticia. El segundo de los 3 eclipses españoles del siglo XX tendría lugar el 30 de agosto de 1905. El tercero sería un eclipse total anular muy corto y difícil de ver, y el siguiente tardaría más de un siglo en llegar. Por esa razón, el eclipse de 1905 acaparó toda la atención y se convirtió en un fenómeno social para los 19 millones de españolas y españoles. Se anunció que vendrían los más importantes científicos europeos para estar, y bueno, evidentemente para poder estar a la altura, pues se crearon nuevos observatorios como el de la Cartuja de Granada, o Fabra en Barcelona, o el de Roquetas en Tarragona. Incluso se fletaron trenes para verlo en Burgos. Todo para contemplar la gran corona de plasma solar. Pues bien, la historia se repite con 3 nuevos eclipses españoles que cruzarán el país en 2026, 2027 y 2028, convirtiendo a España durante 3 años consecutivos en la capital mundial de la astronomía. Curiosamente, el del año que viene cruzará la península con un recorrido muy similar al de 1905, aunque también con importantes diferencias. Según la DGT, la Dirección General de Tráfico, en 1905 en España había 268 coches matriculados. Ahora tenemos más de 25 millones de automóviles circulando por nuestra extensa red de carreteras. Tenemos radio, televisión, medios digitales, medios que ya están informando por todo el mundo sobre el acontecimiento astronómico. Además, ahora somos 50 millones de personas en el país, más unos 10 millones de turistas internacionales que nos suelen visitar en agosto. ¿Cuántas personas locales y turistas van a querer desplazarse el próximo 12 de agosto para presenciar el fenómeno? A día de hoy ya es difícil y caro encontrar alojamiento para ese día. Gestionar un evento astronómico de esta dimensión no va a ser nada sencillo. ¿Te quedarás sin ver la corona de plasma por culpa de un atasco gigantesco? En el peor de los casos, consuélate con el hecho de que, al fin y al cabo, antes todo esto era plasma. ¡Comenzamos! Astrolab presenta Antes, todo esto era plasma. Un programa de ciencia y más cositas. Conducido y presentado por José Antonio Jiménez y con María Jurado a la realización. Y hoy, en nuestro 15º programa de Antes todo esto era plasma, contamos con Pedro García Lario, astrofísico de la Agencia Espacial Europea, en el Centro Europeo de Astronomía Espacial, ESAC, y parte del equipo de operaciones científicas de la misión Gaia. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí ya con los pelos de punta esperando que llegue el eclipse.
Uy, pues te queda todavía mucho. Nos Voy queda a todavía un tenerlo año, pero en se el va a pasar punta muy todo el rápido, ¿no? año. Sí. Y tenemos también con nosotros, gracias Pedro, tenemos también con nosotros a Julia Marín Yaseli de la Parra, astrofísica, con más de una década ya de experiencia, también en la Agencia Espacial Europea, en soporte científico, a misiones en Marte, ha trabajado en Rosetta, en Bepi Colombo, es astrónoma aficionada y colabora también con la International Meteor Organization. Buenas tardes, Julia, ¿qué tal fueron las Perseidas? Muy bien, muy bonita. Se nos nubló un poquito, pero vimos una muy grande y merecía la pena, solo una. Y bueno, Maravilla. también te has olvidado en toda esa retaila de cosas aragonesa, que es importante para el día de hoy tener a un aragonés por aquí, porque el eclipse total va a pasar por ahí y os puedo dar puntos que a lo mejor nadie conoce. ¡Wow! Bien, pues tenemos enchufe una vez más, tenemos una aragonesa en la sala. Gracias, Julia. Y con nosotros está también Maricruz Gálvez Ortiz, astrofísica del CSIC, trabaja e investiga en el Centro de Astrobiología. Buenas tardes, Maricruz. Buenas tardes, pues nada, aquí encantada de que hablemos de este eclipse, que yo llevo meses ya preparando el asunto, queda un año, pero bueno, con ilusión ahí a ver qué tal. Muy bien, gracias, Maricruz. Con ilusión estamos todos, ¿verdad, Belén? Con nosotros está también Belén López Martí, astrofísica, comunicadora científica, profesora en la Universidad San Pablo CEU. Oye, y si la queréis buscar, la tenéis en X y en Blue Sky como @perditamoon. Buenas tardes, Belén. Buenas tardes, aquí con mucho interés por ver qué se está cociendo para el año que viene y los otros. Pues nos estamos cociendo todos. Al ritmo al que aumenta el calentamiento global, nos estamos cociendo todos. Veremos a ver el año que viene si podremos salir ese minutito a ver el sol o habrá que esconderse, ¿no? A ver ese eclipse. Pues Gracias, sí. Belén. Tenemos también con nosotros a José Carlos del Toro Iniesta, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, especialista en el campo magnético solar. Bienvenido, José Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy entusiasmado con la idea de poder ver mi primer eclipse total. A pesar de ser el único físico solar del grupo, no he visto todavía ningún eclipse total, solo el anular de 2005. Y realmente, pues, muy interesado, porque además últimamente he tenido que ocuparme de escarbar un poquito los libros para entender qué ha pasado con los eclipses a lo largo de la historia y cómo han influido en el conocimiento general de la humanidad, con lo cual estoy muy entusiasmado con participar hoy en el programa. Y nosotros deseando escuchar esas historias que tendrás para contarnos, seguro. Y por último tenemos con nosotros también a Julio César Saucedo Morales, profesor investigador del Departamento de Investigación en Física de la Universidad de Sonora. Buenos días, Julio. ¿Qué tal comienza tu mañana en Sonora, México? Muy bien, empezó muy bien tomándole foto a los planetas. En la noche se pueden ver todos los planetas del sistema solar, inclusive Urano y Neptuno si dispone de telescopio o unos buenos binoculares. Sobre todo las mañanas está muy cerquita en este momento la Luna, Júpiter y Venus. Mañana va a estar la Luna entre medio de Júpiter y Venus precisamente. Es digno de verse. Maravilloso. Oye, y he dicho por último, Julio, pero en realidad nos queda otro invitado que está sonriendo diciendo, ¿se te ha olvidado? No, no se me ha olvidado. Con nosotros está también Alejandro Sánchez de Miguel, astrofísico, investigador en contaminación lumínica y observación nocturna desde el espacio. Trabaja también en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, colabora en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Exeter también, con la Fundación Stars for All, y lo encontráis en X, Instagram y YouTube como @pmison con 2 S. Buenas tardes, Alejandro. ¿Preparado para la batalla? Buenas tardes. Pues sí, ya os dije que el día 12 pasado no pude venir porque estaba en la zona cero del eclipse, viendo cómo está la situación por la zona. Y bueno, me veo un poco más tranquilo que el año pasado. El año pasado la gente todavía no sabía que había eclipse. Ahora ya la gente, sobre todo los hosteleros, ya lo saben. Y bueno, este año hemos tenido el día X y la hora X prácticamente toda la península nublada, así que eso fue un bluff. Pero bueno, intentando prepararlo todo dentro de lo que se pueda.
Estupendo, pues nos irás contando ahora esos preparativos y qué tenemos previsto para esos próximos 3 eclipses. Y como siempre, detrás de las cámaras, ocupándose de todo, está María Jurado. Y como conductor del programa, pues yo mismo, José Antonio Jiménez, de Coherente y Astroprofe en Astrolab, la escuela online de astronomía. Bien, antes de iniciar en profundidad esta charla tan interesante de esta tarde, me gustaría, si os parece bien, que nos contaseis un poco cuál ha sido vuestra experiencia, si es que habéis tenido alguna vez la maravillosa oportunidad de contemplar un eclipse total o quizás parcial o quizás anular de Sol. Si os parece bien, vamos a comenzar, pues, por ejemplo, con Alejandro, que acaba de tener la palabra, y vamos a hacer una ronda y nos contáis un poco vuestra experiencia. ¿Cómo ha sido observar un eclipse? Pues yo he visto 6 eclipses totales de Sol. Uno Wow. solo breves segundos, porque se nos puso una nube justo delante. Para mí el más emocionante, evidentemente, fue el primero, porque además tenía 20 años, iba a haberme ido con mis amigos de la Asociación de la Complutense, ASAF, pero al final decidieron irse a Stuttgart y entonces dije, ahí no, me dio un poco mal rollo, así que me fui con mi familia un poco más al oeste, al este, que era un poco más de probabilidad. Hice bien, porque mis amigos no lo vieron, casi me matan cuando me vienen en septiembre. Y yo estuve a punto de no verlo. 20 minutos antes se abrió un claro justo en donde estaba el sol y fue espectacular. Tengo más el audio grabado y no lo puedo enseñar de todos los improperios que digo. Pero bueno, está muy curioso, ¿no? El poder oírlo, y fue súper emocionante. Además, como estaba todo nublado alrededor, pues hizo oscuro totalmente, porque no veía la iluminación de otros sitios, y fue muy, muy diferente. Y esto es una de las cosas que yo le digo a todo el mundo. Cada eclipse, la experiencia es totalmente diferente de las otras. Por eso, porque las nubes, la gente con la que estás, la actividad solar, muchísimas cosas cambian de uno a otro, ¿no? Entonces, porque vean el de 2026, no dejen de perderse el de 2027. O sea, hay que intentar, en la medida de lo posible, ir a los dos, porque las condiciones son muy diferentes, además del todo el tema de las nubes y todo eso, ¿no? Y bueno, pues esto yo considero que es la droga más dura y más cara que existe, porque para ir a ver 1 minuto 30 segundos de placer tienes que gastarte miles de euros muchas veces. Así que pues aprovechen que estos dos están cerca de casa y bueno, pues yo los recomiendo, ¿no? No sé, los demás, si hay algún loco más como yo. Yo no he visto ninguno. Este va a ser mi bautismo de fuego, nunca mejor dicho así. Pero sí que me recuerdo a mí mismo hace, pues probablemente 30 años, viendo las efemérides y diciendo, este no me lo pierdo, este va a estar en casa. Y parece mentira, el tiempo ha pasado y está aquí. Y parece mentira, ¿no? Pero ya solo quedan menos de 365 días. Y por supuesto es una oportunidad única. Yo creo que va a ser, podríamos considerar, el atardecer de nuestra vida. El primero de ellos, el 2026. Un atardecer que vamos a recordar probablemente para el resto de nuestros días, si no tenemos la mala suerte de que esté nublado, que todo puede pasar, como hemos visto este pasado 12 de agosto. Pero yo creo que el hecho de que este 12 de agosto pasado haya estado nublado nos da, la estadística no funciona así, obviamente, pero nos da más oportunidades de que, muy mala suerte tiene que ser que 2 años seguidos esté nublado, ¿no? Que se repita la mala suerte. Exactamente, ahí tenéis cómo estaba España el día del eclipse a la hora del eclipse. O sea, realmente peor no podría ser, vamos, ¿no? Así que el año que viene seguro que va a estar mejor. Maricruz, ¿tú estuviste en Stuttgart? No, mira, me ha recordado Alejandro, iba a contar ahora, digo, porque la primera vez que vi el eclipse yo no pude ir a Stuttgart, no fui con los de ASAF, es que Alejandro y yo estudiamos ahí en el mismo sitio, pero en el último momento conseguí irme a Santander
que era lo que donde estaba, digamos, el máximo que pasaba por la franja de España, ¿no? Y bueno, pues con unos prismáticos y una lámina blanca me fui a la playa de Sardinero, ahí, ¿no? Colocando los amigos las cosas ahí y haciendo la proyección para ver, bueno, todo el mundo se paraba alrededor, o sea, fue un show, pero no conseguí ver la totalidad. O sea, claro, porque no se veía la totalidad en Santander. Pero me lo pasé genial, fue así una cosa ahí de última hora, muy bien. Luego sí que vi el de 2005, el anular, ese sí lo vimos aquí en la Complutense, nos hicimos camisetas, yo era estudiante y fue genial, pero todavía no he visto ninguno total porque estuve en Shanghái en el año 2009 y vi como con otros 200 astrónomos en un tejado de un edificio súper alto de Shanghái en el observatorio. Vi cómo se ponía de noche y se ponía de día, porque estaba todo absolutamente tapado y lloviendo. Me fui a China para ver cómo se oscurecían las nubes y se aclaraban las nubes. Bueno, fue interesante, pero claro, me he quedado con las ganas. El del año que viene es mi año, es mi eclipse. Tengo que verlo. Pero además estuvo muy bien, han estado muy bien todos. El de la playa también, ¿eh? Esto fue en el 99, creo, ¿no, Alejandro? Sí, Sí, fue en el aquel fue en el 99. 99. Sí. Ese, de hecho, pues, joder, se vendieron muchísimas gafas. Estamos haciendo un estudio de la calidad de las gafas y tal, y del año 99 tenemos un montón de compañeros de la Complutense y de otros sitios, porque muchos fuimos, pero otra gente, y las teníamos compradas en España, no compradas por ahí, o sea que... Bueno, sí, fue, pero eso se degrada, hay que tener cuidado. Sí, bueno, eso podemos charlar un rato. Pero Luego tenemos charlamos, sí, el luego paper, charlamos. el nuevo informe todavía no publicado, pero vamos, esperan ahí en puertas. Vale. En el 99 yo estaba en Cambridge. ¿Allí se vio? Se veía En Inglaterra parcial. se veía. Parcial. Pues en Inglaterra No se había veía. sitios que se veía. En Cambridge se veía parcial. Sí que es verdad, yo estaba en un congreso y en la organización del congreso hizo una eclipse party y entonces tenían ahí un telescopio proyectando el sol para que lo viéramos y comida inglesa, pero bueno, con comida y música y tal. Y lo bueno es que allí hacía sol. Curiosamente, en casi toda Europa estaba nublado y en el Reino Unido hacía sol, por lo menos en Cambridge. Así que no fue total, pero ese fue mi primer eclipse. Yo creo que es importante... Más, pero siempre ¿No viste el anular de...? Sí, en Barcelona. En Barcelona hicimos también una observación. Yo creo que es importante para los que nos escuchan que se den cuenta de que no tiene absolutamente nada que ver un eclipse parcial con lo que es un eclipse total. O sea, tú puedes estar viendo un eclipse parcial con un recubrimiento, un oscurecimiento de la esfera del Sol de un 99,5% y la experiencia es, voy a hacer el chiste fácil, como del día a la noche. es muy diferente. Y la experiencia, las sensaciones, la capacidad de poder observar el sol a simple vista, sin necesidad de gafas, solo durante el tiempo que dura la totalidad, es cualitativamente diferente, absolutamente diferente. Entonces, la gente que a lo mejor piense que, bueno, yo me quedo en Madrid, por ejemplo, que no va a ser visible con totalidad, al menos en el centro de Madrid, pero lo voy a ver al 99% tal, que más da, por un 1% que no, o sea, que es que no tiene nada que ver, que lo tengan muy en cuenta. Yo el chiste que cuento siempre es que un eclipse parcial es como un beso en la mejilla, un eclipse anular es como un beso en la boca y un eclipse total es una noche de pasión. O sea, no hay comparación posible. Una noche de pasión muy breve. Pero mucho mejor que un besito. Breve pero intensa. No, pero bueno, es verdad. Julio, ¿tú estuviste en el de México último?
Sí, como no, y antes que eso estuve en el 91, en 11 de julio, que duró casi 7 minutos y fue Wow. impresionante. Las sombras volantes increíbles y todo en un equipo con compañeros de MIT y de la Universidad de Iowa. Y fue muy interesante ese eclipse. Posteriormente estuve en el que pasó en Rusia en el 2008. Después estuve en el de Idaho en Estados Unidos el 17 y obviamente el del 24, 8 de abril. Y también he estado bueno, 4 totales y 3 anulares. El último anular pues, precisamente fue el 14 de octubre de 2023. Aquí en México lo vi en la pirámide de Esna, ahí en Campeche, Qué bonito. ¿verdad? Qué guay. Sí, de hecho el otro que me gustó mucho fue el 2012, que lo vi en el Cañón de Shea. Es una región, Anasazi, en Estados Unidos. Muy impresionante el lugar y todo, ¿no? Y en todos he tenido suerte, han sido completamente despejados todos ellos. Muy bonitas experiencias. En el caso del Cherepanova, allá cerca de Novosibirsk, Rusia, fue con 3 astrónomos de Ucrania, de la Universidad de Kiev, ¿verdad? Y un compañero de allá de Siberia. Ahí hicimos esa observación en un lugar impresionante, ¿no? Es un claro, digamos, en estos bosques inmensos que existen por allá, ¿no? Las taigas esas, fue muy impresionante. Sí, y pues he visto muchísimos eclipses. Yo creo que desde hace muchos años no me he perdido uno de lunar, ¿sí? Inclusive, o parciales, porque para mí todos son importantes. Me gusta estudiar los eclipses, me gusta ver los periodos, el conocimiento maya en particular, los ciclos, muy impresionantes el trabajo que hicieron los mayas en el código de Dresden, en tabla de eclipses, y hemos hecho estudios con esos, dirigiendo tesis. Es un tema fascinante el eclipse, tanto desde el punto de vista visual, que realmente sí nos remonta a épocas muy remotas en la historia de la humanidad, cuando queríamos empezar a tener las primeras respuestas a nuestras preguntas, nos pasaba una cosa impresionante y todavía siguen llegándonos al fondo de no sé dónde, la espectacularidad de un eclipse, y el tema cultural obviamente va pegado con eso, ¿verdad? Con el ser humano. Es una compañía muy importante que ha habido en ese ascenso del ser humano hacia el conocimiento. Realmente es algo impresionante. Y lo felicito porque tienen 3 eclipses muy próximos, consecutivos, y disfrútenlos. Pues ¿Verdad? con suerte te veremos por aquí, ¿no? Porque si no te pierdes ni uno, alguno vas a pillar seguro. Alguno Vente. espera. Vente para acá. Ya se verá. Sí, gracias. Sí. Julia, cuéntanos, ¿tú tienes alguna experiencia con eclipses? Pues sí, un par. Mi primera experiencia fue literaria, a través de Tintín en el Templo de los Mayas. No sé si recordáis esa historia. A mí me chocó mucho el que Tintín, pues bueno, él usaba, pues era un señor muy listo, ¿no? Y dijo, me han apresado aquí los mayas, me acuerdo que he leído en el periódico que va a pasar un eclipse total, voy a hacer aquí un poco, me voy a hacer el dios del sol, o voy a pedirle al dios del sol que me libere de esta, ¿no? Y sale airoso gracias a conocer las efemérides del día. Pero bueno, el primer eclipse que realmente vi seguía siendo una peque. Estaba con mis padres de vacaciones en Viescas, que es de donde siempre vamos, y fue el de Belén, el del 99. Lo vi en el lago de Panticosa, me encantó, me pareció precioso. Y luego ya más mayor, ya estaba en la universidad, me tocó 2006 allí, perdón, 2005, y acabamos de lanzar íbamos a lanzar un satélite en un par de días, y estábamos a tope trabajando, y teníamos a todos los europeos allí, en un congreso. Y me acuerdo que paramos corriendo, que una charla se retrasó, paramos corriendo, salimos fuera, nos pusimos las gafas, miramos y dijimos, venga, para adentro, que hay mucho trabajo que hacer. Fue muy triste, realmente no disfrutamos. Disfruté mucho más de niña en ese lago en Panticosa que con estos señores todos astrofísicos, pero que tenían que lanzar un satélite, ¿no? Entonces, que de niña tiene que ser una experiencia inolvidable, ¿no? Es bonito, sí, yo creo que como sueñas, los niños sueñan tanto
que el año pasado a mi peque de 3 años le puse el típico, los telescopios, el proyector en una sábana, en el suelo y tal, y me empezó a hacer preguntas hasta 2 días después de todo lo que se le ocurría con todo esto, ¿no? Pues le decíamos que el sol le había dado una mordidita a la luna, ¿no? Al principio, luego ya se lo explicamos un poco mejor. Pero yo creo que hay que estar un poco rodeados de niños, porque ellos nos dan un poco esa especie de fantasía que nosotros hemos perdido un poquito. O leer historias de mitología, de cómo las brujas antes también usaban estos eventos para llenarse de energía, ¿no? Aunque no creamos en estas cosas, que aquí somos muy científicos, pero bueno, como distracción y como cosa divertida no hace daño a nadie, ¿no? Leer estas cositas. Claro que sí. José Carlos no nos ha contado mucho. Yo creo que nos puede adelantar ya un poquito de esa experiencia que tuvo. Y si nos quieres contar ya algo también históricamente que crees que relevancia ha podido tener en algunos eventos históricos, ¿no? Bueno, yo me alegro de que me hayas dejado para el último porque me habéis refrescado la memoria estupendamente. Entonces, cuando Julia veía en Panticosa el eclipse, yo tenía niños y los hice de los protas de toda la pandilla de la playa. Porque además nuestra casa tenemos la fortuna de estar en primera línea de playa y empezó la gente a aproximarse a nuestro cartulina con unos prismáticos, los prismáticos de mi cuñado, y pudieron ver el eclipse parcial. Al principio la gente era escéptica, pero lo que ocurre cuando ves un montón de gente, empiezas a mirar, después te aproximas y el montón va creciendo, y fue un fenómeno curioso y que les supuso a mis hijos pues poder presumir de que habían organizado aquel espectáculo, ¿verdad? Y luego el de 2005 lo vi, el CSIC organizó una observación desde el Jardín Botánico de Madrid, y allí nos juntamos pues un montón de gente, pero ni el del 99 parcial ni el del 2005 anular son, como decís, comparables con la totalidad que espero presenciar y disfrutar pues el año que viene o el siguiente. Y bueno, de las cuestiones históricas y tal ya podremos hablar luego más rato. O sea que de momento esa es mi experiencia, y te dejo a ti, José Antonio, que nos conduzcas por el camino de este debate. Bueno, o tu primer eclipse, José Antonio, ¿no nos has dicho tú? Yo la verdad es que no lo recuerdo, tengo lagunas de juventud, vamos a llamarlo así, pero lo que sí recuerdo es mirar la previsión constantemente y decir, vamos a ver, ¿por qué las efemérides solo me dan hasta el 2001, hasta el 2005? ¿no? Yo quería saber si había algo, hasta que ya por fin apareció en esas efemérides para 2026, 2027, y desde entonces estoy dando la lata. Yo llevo con esto puesto en la agenda de Google desde que existe el calendario de Google, está puesto ahí estos 2 eclipses, y quien me conoce sabe que no he parado de dar lata. Así que tengo muchas expectativas, espero que se cumplan, que tenga la oportunidad y que no se nuble, ¿no? Porque yo no sé, vamos, me da algo, 50 años esperando para ver un eclipse y que se te nuble. No sé si voy a poder gestionar toda esa frustración, ¿no? Lo que estaba mirando es saber en qué día de la semana caía, ¿no? Porque ya sería gracioso que cayese martes. Miércoles. Pues mira, no. Creo, martes o miércoles es. Sí. Miércoles. Mira, miércoles, creo. Perdón, sí, martes ha caído este año y entonces... Sí. Martes ni te cases ni te embarques. Pero es agosto, estamos de vacaciones, estaremos. Mira, eso es una cosa que a mí me preocupaba muchísimo, estos eclipses, porque tuvimos una experiencia un poco mala en el de 2005. Intentamos hablar con la Comunidad de Madrid, con la Consejería de Educación, para que caía el eclipse anular de 2005 justo a la hora del recreo, y era como, bueno, pues es un peligro, ¿no? Y organizamos desde la SAF un curso para 1.200 profesores, uno por centro en la Comunidad de Madrid,
pero no teníamos internet, no estaba desarrollado como ahora, no era tan fácil llegar a la gente, no había podcast, no había tantísimas cosas y pues nos dijeron que mandásemos nosotros una carta, no teníamos ni presupuesto para hacerlo. Conclusión, solo vinieron 25 profesores y lo que hizo la Consejería de Educación es obligar a todos los niños a encerrarlos en las clases con las persianas totalmente bajadas. Por lo tanto, pues prácticamente, salvo los padres que cogieron y decidieron no llevar a los niños al cole, pues perdieron el eclipse. Cuando simplemente, si en vez de cerrar las persianas totalmente, las hubiesen dejado con un pequeñito agujerito, habría hecho efecto cámara oscura y todos los niños lo habrían podido ver perfectamente. Y fue una frustración muy grande, ¿no? Entonces, para mí fue una tranquilidad muy grande ver que ninguno de los 3 eclipses cae en horario escolar. Y porque el único que podría haber caído es el de 2028, el anular, pero cae, es también al atardecer, 5 de enero, entonces tampoco cae. Y vacaciones de Navidad, yo creo, Sí, todavía. vacaciones, ¿no? es el 5 de enero, ¿no? ¿El 5 de enero? No es el 26, es el 26. Ah, el vacaciones. 26. Vale, no. Antes de Vale. mis Pero vacaciones. es al atardecer. O sea, yo pensaba que era sábado, pero no. Es un día de diario, pero es por la tarde. Entonces estarán con sus papás. Yo iba a decir, antes de que se me olvide, os voy a contar una anécdota muy cortita, ahora la que ha dicho José, porque, por esto de que si está nublado. Os he dicho que este eclipse de Shanghái, el que iba a ver, el eclipse total, y no vimos, pues tengo un colega que no creo que me esté escuchando, pero bueno, estará encantado si lo cuento, porque se cogió, al ver la previsión, estábamos en China, se cogió con otros colegas, pero bueno, sobre todo él, un taxi chino y hasta que salió a un claro y fue el único de los 300 que estábamos en el Congreso. ¡Qué bueno! O sea que si veis la previsión muy mala, tener un coche a mano. Veamos, él alquiló un taxi en chino, con chino, no sé cómo lo hizo, pero el caso es que lo consiguió. Y fue el único que, bueno, 3 personas que vieron el eclipse. O sea, me parece súper interesante, Maricruz, porque acabas de hacer una aportación y he visto cómo se crispaba la cara de Alejandro cuando has dicho lo de tener un coche a mano, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho, yo tengo que decir, que cuando estaba investigando para este programa no me esperaba lo que he encontrado. Y bueno, Alejandro nos puede contar más detalles, pero por ejemplo, en el caso del 2017, el eclipse de sol 2017, en Aragón hubo personas que estuvieron en su coche atascadas durante 3 días. Después del eclipse. 3 días. Sí, yo tuve suerte, en parte también porque yo estuve 3 días mirando la previsión para ver dónde era la máxima probabilidad de verlo. Y entonces queríamos estar por esa zona, no fuimos mucho más lejos, nos fuimos a Idaho. Y luego, pues, gracias a tener internet, también pudimos esquivar un poco. No mucho, aún así tuvimos, pues igual fácil 8 horas de atasco. Wow. Pero, bueno, es una experiencia. Si tú ves también las noticias que del año 99, pues pasó en Europa algo similar. El problema es, pues esto, que no es lo mismo un eclipse en Chile, en mitad de una zona semidesértica, donde igual la población total de esa zona pues puedan ser 300.000 habitantes, a un sitio como pueda ser España, donde con que le dé a 4 madrileños, yo soy de Madrid, pero somos un poco plaga, hay que reconocerlo, como los madrileños decidan ir al eclipse, ya te colapsan todo, ¿no? Sí. Y yo estaba hablando, por ejemplo, con un compañero de León, y decía, pero tú te has dado cuenta de que solo la población de León sois 100.000 habitantes. O sea, es que no hace falta que vengan madrileños. Es que en cuanto vayan solamente la mitad de la población de tu ciudad, ya el sitio que me estáis diciendo igual no es suficiente. Entonces, yo creo que, y esto lo hablaba con un periodista hace poco, creo que para este eclipse vamos a necesitar presas, ¿no? O sea, zonas donde la gente vaya y disfrute y tal, y zonas inundables, ¿no? O sea, zonas donde se concentre mucha gente, pero también zonas donde la gente se esparza, ¿no? Pero claro, como estamos viendo todo el tema de los incendios y tal, todo esto hay que mirarlo muy bien. Hay que mirarlo muy bien. Sí. Pero vamos,
La Es cantidad de muy gente yo creo complejo. que es una cosa muy complicada. Muy Yo estoy complejo. muy contento de no ser responsable de nada de esto, Pues aquí porque a tenemos mí uno me de esos da... responsables, ahora que creo, me... ¿no? Bueno, Sí, decía si va por mí, Sí, sí, va por ti, Pedro, va por ti. a Estás en la ver, yo soy comisión, ¿verdad? En la miembro, comisión del eclipse, ¿no? sí, soy miembro de la Comisión Nacional del Eclipse y ha sido muy interesante porque hemos pasado de un tiempo en el que las administraciones no nos hacían ni caso, entre otras cosas, porque todavía no sabían si les iba a tocar a ellos ser los gobernantes en el momento del eclipse y entonces lo veían súper lejos, a los últimos meses en los que de repente han entrado todos absolutamente en pánico, todas las administraciones con las que hemos contactado, al saber lo que se les venía encima, pues decían, pero vamos a ver, sí, pero es que es imposible, o sea, además es que el eclipse pasa en buena parte por todo lo que es la España despoblada, que se dice, ¿no? Entonces es que no hay alojamientos para tanta gente, ni para un 5% de la gente que se va a desplazar a verlo. Y entonces la logística, en este caso particular del eclipse de 2026, también en parte en el 2027, es súper importante. O sea, puede ser o un triunfo de la marca España o un desastre absoluto, como no se recuerda jamás, ¿no? O sea, cuando le hablo a las diputaciones provinciales o a las consejeros de las comunidades autónomas sobre lo que les viene, les digo que yo, que soy aficionado al ciclismo y he ido muchas veces al Tour de Francia, es como tener una etapa del Tour de Francia no en una carretera, sino en todo el territorio que abarca la totalidad, en todas las carreteras y en todas las localidades. Entonces, al igual que en el Tour de Francia sucede, a veces, si la gente no es previsora, es que no puedes llegar por seguridad, por la seguridad de las propias personas que quieren ver el eclipse, a la zona de observación, donde se va a ver con todo lujo de condiciones, etcétera. Y probablemente, lamentablemente, por los posibles riesgos que se incurren cuando la gente se quiere juntar en zonas que son vulnerables desde el punto de vista medioambiental. Recordemos que estamos en mitad de agosto, no tenemos más que ver lo que ha pasado este año con todos los fuegos en Zamora, León, Cáceres, etcétera. Es que es un riesgo tremendo. No puedes dejar a millones de personas al aire libre al lado de una zona que tiene un altísimo riesgo. La gente que vaya a esa zona, que como digo, no tiene servicios propios, tienes que darle de beber. Estamos en agosto, calor. Tienes que darle un sitio donde pueda hacer sus necesidades. Tienes que dejarle una estrategia de acceso y una estrategia, casi más importante, de evacuación, por si hay alguna emergencia. Entonces, logísticamente es un desafío absoluto y, como bien sabéis, recientemente ha llegado hasta el punto de que se ha decidido formar una comisión interministerial con 13 diferentes ministerios involucrados a intentar organizar todo este evento. Y es que además una buena parte de la población española, Madrid, Barcelona y algunas otras ciudades importantes, están justo fuera de la franja de totalidad, con lo cual, ¿qué van a hacer en agosto? No Todos van tiene a nadie nada que hacer a esas horas. Es moverse y todos en la misma dirección, por las mismas carreteras, y bueno, realmente es, como digo, es un desafío enorme. Y bueno, pues creo que ya se han puesto las pilas, plan estratégico, acondicionados en la medida de lo posible para coger a lo Se está, mejor se cada está uno entrecortando, de se ellos a está decenas de entrecortando tu miles audio, o Pedro, incluso no te desde estamos los 3 escuchando bien. millones de visitantes. A ver Sí. si ahora mejor. No. De cantidades entre 3 a 17 millones de personas que van a venir de fuera a ocupar la zona de la totalidad. Y solo por unas horas. Bueno, menos mal que tenemos un 2x1, que son las Perseidas, que si queréis luego hablamos de este hecho, que es afortunado Sí. también.
van a ser muy chulas, además. Sí, Sí. pues son muy bonitas. A mí sí que me gustaría hacer un pequeño inciso por lo que has mencionado de los incendios. Y a lo mejor, y ojalá la promoción y a la vez las medidas de seguridad que adoptemos como país para la observación del eclipse ayuden a la prevención de los incendios, porque podría ser catastrófico quedarse sin el eclipse por las nubes, pero sería absolutamente dramático y vergonzoso quedarnos por un incendio al lado. España se está quemando a marchas forzadas y cada año igual. Entonces, si sirviera esta promoción del eclipse para concienciar un poquito más a la gente, ya podríamos darnos por satisfechos, quizá. Sí, bueno, luego también otro pequeño inciso con la seguridad y demás. Como hija de Guardia Civil de Tráfico de Aragón, comentaros que el coger el coche después de un evento como este también puede acarrear muchísimos problemas, ¿no? Estaremos contentos, quizás alguno pues se haya tomado una cerveza para celebrar el evento y mucha gente diga, pues como no hay alojamiento por aquí por Teruel porque no hay nada o porque por aquí por este lado no puedo quedarme, voy a coger el coche ahora que estoy ya ha pasado todo el día, ¿no? Y voy de vuelta, ¿no? O incluso a lo mejor a alguien se le ocurre, en lugar de coger la A2 de vuelta a Madrid, irse por la carreterita de Teruel, la antigua, que junta Cuenca con Teruel, que es una maravilla Muy cuando se va bonita, bien. muy bonita. Pero cuando no se va bien o cuando se está cansado, cuando se echa la noche encima, puede ser muy peligroso. Y la principal causa de muerte en este país, en la población sana y activa, son los accidentes de tráfico, ¿no? Entonces, a ver cómo se organiza y cómo se organizan para... Porque, claro, no podemos poner más carreteras de las que hay. Y es lo que tú decías, Pedro, es la España vaciada que no tiene tantos recursos y que no tiene tantas infraestructuras como para llevar a salvo a toda la gente de vuelta luego, ¿no? Pero a la vez es Y el una eclipse es al oportunidad. atardecer, quiero decir, cuando acaba el eclipse, 2 minutos después anochece, quiero decir, que es más Claro, peligroso todavía. es más peligroso, eso es. Porque si fuera de día todavía, pues dices, bueno, pero es de noche. Será un mal momento para acabar la fiesta, ¿no? Sí. Pero tener en cuenta que también es un desafío, pero es una oportunidad enorme para la España despoblada, porque el astroturismo ya sabéis que está cada vez más en moda y que la gente que venga desde la otra parte del planeta conozca que tenemos unos cielos oscuros que son la envidia de toda Europa y prácticamente de todo el planeta, es una oportunidad para promocionar que vuelvan y que visiten la zona. Además, un turismo que interesa, porque es un turismo pues que es sensible con el patrimonio natural, con el valor del ecoturismo, etcétera. Y bueno, miremos también la parte positiva, ¿no? Que puede ser realmente una oportunidad única para darnos a conocer y para que haya un posible futuro de desarrollo económico sostenible en estas zonas del país que están prácticamente deshabitadas, ¿no? Así que, bueno, como digo, es un desafío, pero es una gran oportunidad también. Perdona, Pedro, ¿cómo se llaman estas zonas? Bueno, o los demás, bueno, de zonas de cielo protegido que tenemos. Reserva Starlight, por ejemplo. Starlight, eso era Starlight. O destinos Starlight. Destinos La Fundación Starlight certifica los cielos oscuros y Teruel, Guadalajara, Cuenca, bueno, Palencia, León, Soria, son zonas que esa misma noche, puesto que obviamente habrá luna nueva, puesto que hay un eclipse de sol, va a ser ideal para poder ver las Perseidas. Yo ya tengo organizado en mi pueblo, de Guadalajara, en este caso, Julia, cerca del tuyo, una Star Party en la que vamos a continuación, después de disfrutar del eclipse total de sol, de una observación con hamaca tumbona de las Perseidas, que va a ser también memorable. Pues mira, como recomendación, Pedro, a lo mejor podemos hacer que todos los que nos estén escuchando y vayan a ver el evento,
que dejen 40 euritos en la España vaciada, se echen a dormir y al día siguiente con la calma se vuelvan a casa, ¿verdad? Claro, claro. Sí, Exacto. yo una cosa que yo no sé si sería bueno o sería malo, pero a mí me encantaría que cogieran el día 15 de agosto y lo cambiaran y que fuera no lectivo el 12 de agosto, ¿no? Porque además otro problema que tenemos es ese, que es agosto, muchísima gente está de vacaciones y si la Comisión Nacional de la Iglesia no hubiese estado ahí dando la paliza, pues habríamos tenido muchísimo menos servicios y habría muchísimo más gente, por ejemplo, de las fuerzas de seguridad que estarían en otro sitio o que estarían de vacaciones. Por ejemplo, en Zaragoza me comentaban, estuve hace poco, que la mitad de los taxistas no trabajan esa semana. Y era como, pues por favor, no, o sea, es el año que viene, ¿no? El año que viene toda la plantilla. Sí, cuenta. Te puedo decir, Alejandro, que una de las acciones que queremos fomentar y medidas que queremos que considere el gobierno es que se declare el 12 de agosto festivo en España, porque eso evitaría, por ejemplo, el tráfico de camiones en todo el país. Y eso es fundamental. O sea, no podemos tener a la gente yendo a ver el eclipse en medio de camiones de transporte de mercancías. Cuando Alejandro ha mencionado lo del cambio, yo he pensado, con la Iglesia hemos topado, Sancho, y es que me acuerdo aún los tímidos intentos del primer gobierno socialista cuando quiso tumbar la fiesta de la Inmaculada Concepción del 8 de diciembre, porque el 6 teníamos la Constitución. Y ni ellos pudieron, y al final se quedó un puente. Pero si la idea es, además de, a lo mejor es más sencillo. Y entonces sí que sería una buena idea de preventiva y de seguridad. Sí. Mira, ahora que dices, José Carlos, lo de la Iglesia, una preocupación que he tenido yo cuando he ido ahora a la zona es el Camino de Santiago. Hay muchísimos peregrinos que normalmente están haciendo el Camino de Santiago en esta época del año y hablaba con alguna de la gente que tiene albergues y por ahí, que tenía mucho miedo a que gente que vaya a vivir el eclipse ocupe los albergues de los peregrinos. Y también pues que los peregrinos, gente, o sea, por un lado tenemos la suerte de que como está el Camino de Santiago, pues hay un pelín más de infraestructura hotelera de lo normal, de que en las zonas un poquito más alejadas, pero aún así hay que avisar, por ejemplo, a todos los peregrinos que igual esos días está un poco colapsado la zona, un poco más de lo normal. Entonces es otra cosa que a veces, pues yo hasta que no he estado allí, no me he dado cuenta. Claro, yo veía a gente llegar y no, pues esta gente el año que viene no sé dónde va a dormir. A menos que se regule, ¿no? Y que se controle. Claro. Y también, aunque estén, pues que estén preparados para ver el eclipse y demás. Una pregunta, por si alguno sabe. Claro, hace mucho tiempo que no sé, el camping libre no se puede hacer, ¿no? Que está prohibido. A lo mejor, porque lo sé que en Madrid, lo mismo no es de toda España, no lo sé cómo está, a veces va por comunidades. A lo mejor habilitar zonas de camping libre, ¿esto sería posible? ¿Qué opináis? Para poder pasar esa noche, como dice Julia. Pedro. Y no me puedo gastar el dinero en un hotel porque no hay hotel, por lo menos duermo en una tienda de campaña. Aquí cerquita. También son temas que se han propuesto, se han discutido, pero esto ya no entra fuera de nuestra jurisdicción. Claro, cada comunidad a nivel del gobierno. Eso puede ser un problema. Eso puede ser un problema de protección civil porque un camping libre, imagínate que habilitas una extensión como dos campos de fútbol para que la gente, pero los tienes que proveer de recursos sanitarios. Bueno, pero igual que hacen ahora los rave, los festivales y esas cosas. Es que yo creo. Claro, yo he estado en uno de esos, ¿no? De estos campings cuando tenía 20 años. Julia, sí. Pero es que creo que no estamos tomando en cuenta la dimensión del evento. Creo que es algo que no estamos reflejando de cara al público. No estamos hablando de Woodstock, 300.000 personas. No estamos hablando de un mundial de fútbol que desplaza a 500.000 personas. No, estamos hablando de 20 a 30 millones de movimientos, desplazamientos de personas.
Eso no se ha Claro, gestionado pero nunca en este país, nunca ha habido nada parecido a esto. O sea, si sencillamente sumamos la cantidad, voy a poner un ejemplo, yo sé que un poco escatológico. ¿Cuánta orina generan 30 millones de personas desplazadas? Tenemos suficiente caudal para recoger todo eso. O sea, este tipo de problemáticas tan absurdas que te pueden cruzar por la cabeza son las que van a tener que sentarse en la mesa efectivos de protección civil, de todas las administraciones para tenerla en cuenta, porque esto tiene una dimensión única. Claro, estamos hablando además de un evento que tiene unas características que se acercan a lo místico, ¿no? Porque esa experiencia de vivir un eclipse total la hemos vendido como algo tan especial, tan increíble, tan espectacular, que todos los que estamos aquí vamos a hacer todo lo posible por poder asistir a eso. O sea, todo el mundo va a tener también ese derecho de querer asistir, ¿no? Es una experiencia impresionante, pero es un problema, como decía Pedro, esto es un desafío gigantesco, es una oportunidad de desarrollo si se gestiona bien, pero nos queda un año para gestionar no un mundial de fútbol, sino un Tour de Francia o una Vuelta a España. No, no. Esto es juntarlo todo y meterlo en una zona estrecha, en una franja estrecha de España y multiplícalo por 10 y aún así no sabemos si esto se va a parecer mucho. O sea, os pongo un ejemplo. Airbnb dice que a día de hoy ha habido un incremento del 830% en las búsquedas de alojamiento rural en las zonas del eclipse para agosto de 2026. 830% a un año vista, ¿eh? Esto se multiplicará todavía por 10. En Estados Unidos y Francia ya se han adelantado, ya tienen sus reservas hechas. Claro, esto satura los servicios de todas estas zonas. Hay muchísima gente poniendo ya sus casas, diciendo yo me voy y la alquilo porque me merece la pena ese fin de semana, ¿no? Poniendo ya sus casas en Airbnb. Pero esto supone un estrés para agua, depuradoras, comida, gasoil, cobertura móvil. Todo esto hay que gestionarlo, por eso está la comisión en la que está trabajando Pedro y por eso Alejandro está tan preocupado también y por eso esto nos viene un poco grande. Me gustaría preguntarle a Julio, que tiene tanta experiencia y que ha viajado a otros lugares, otros países donde se han dado este evento y similares, ¿cómo ha visto él que procedían, cuáles eran las claves, las técnicas que utilizaban para mejorar la gestión de este desplazamiento masivo de personas, ¿no? El caso más fuerte que yo vi es el caso en Idaho, que sí había ese colapso en las carreteras y eso que pues la infraestructura que tiene Estados Unidos pues es grande, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de nosotros viajamos, era un grupo muy interesante, ¿no? Había entre nosotros algunos norteamericanos, había rusos de Mongolia y muchos de México. Era una expedición que organicé de más de 20 personas. Entonces nosotros lo que hicimos desde el principio es planear, en lugar de tomar la ruta hacia el sur, que era la más obvia que iba a tener más gente, nos fuimos hacia el norte, hacia Montana, Yellowstone. Y sí se notaba de todas maneras, ¿verdad? Entonces, a veces el camino más largo puede ser más interesante. Pero indudablemente van a tener problemas. Pero yo creo que una cosa bien importante que hay que considerar, la mayoría de los españoles no van a ir a la franja, no van a ir a la umbra, ¿no? A la franja de totalidad. Y hay que pensar en ellos porque va a ser una gran oportunidad para niños, etcétera. Y yo pienso que, digo, los astrónomos se van a ir todos, ¿verdad? Pero puede ser que haya todavía gente altruista que quiera apoyar en sus comunidades que no van a estar en la umbra, o por lo menos apoyarlos en algún sentido. Digamos, telescopios quizás sea muy caro, pero por ejemplo, una cosita como esta, ¿no? Esto es un espejito. Es un espejito. Lo tengo en una montura. Esto fue, en realidad, aquí ven la base. Acá está la base y acá está. Esto lo pongo aquí, lo coloco acá y puedo controlar. Hay un tornillo para poner el ángulo y dejarlo fijo. Entonces, ¿a qué voy? Esto es como el efecto pinhole, ¿verdad? El efecto que nos permite formar una imagen a una distancia bastante grande. Por ejemplo, algo así como de 3 centímetros, 3.5 centímetros, nos da una muy buena imagen, será 40, 45 metros, 50 metros.
y nos va a decir, nos va a mostrar el eclipse en su fase parcial, o inclusive cuando sea el eclipse anular, van a ver ustedes el anillo, ¿verdad? En una pared, donde sea. ¿Y esto qué cuesta? Bueno, casi todo esto que yo lo hice a propósito, con puras cosas que prácticamente, lo único que compré creo que es la parte vertical, el postecito es lo único que compré, todo lo demás es reciclado. Y lo hice muy grande y lo distribuimos en escuelas y muchos lugares donde se vieron en México. Entonces yo digo, esta es una alternativa, considerando que mucha gente no va a ir y que sí la experiencia de ver el eclipse parcial tan profundo va a ser muy interesante también, ¿verdad? Comparto la idea que la totalidad de ese plasma, etcétera, es algo único, ¿verdad? Pero no es una realidad para todos. Entonces, yo digo que este tipo de propuestas nos pueden ayudar un poco para que todas las comunidades se sientan parte de estos 3 eclipses, ¿no? Porque aquí pueden ver todo. Lo único que no van a ver con esto es el momento de la totalidad, ¿verdad? Todo lo demás lo ven perfectamente bien. Inclusive cuando hay manchas muy grandes se pueden ver en la imagen, ¿verdad? Entonces, la imagen que se proyecta. Yo digo, es una cosa que sí vale la pena tomar en cuenta y que no requiere importar, bueno, en el caso de México, México no produce esos filtros solares de gafitas, ¿no? Entonces, esa fue mi primer punto de vista. Estaban comprándose millones y millones, no sé dónde. Y yo decía, pues, ¿para qué? Si esto puede ser un evento comunitario donde todo el mundo participe, donde alguien puede estar explicándoles qué está pasando. Pero, en fin, regresando a la primera pregunta, pues felicito a Pedro por su labor, porque realmente es un reto tremendo, ¿verdad? No nada más España, porque se va a dejar venir mucha gente de Europa y mucha gente de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, sí va a ser un reto enorme y pues les deseo lo mejor, nada más. Sí. Hay que decir que yo no soy el responsable de lo que pase. Yo estoy asesorando a la administración de que tome medidas para que no pase lo que puede pasar. Pero son ellos los responsables. A mí luego no me echen culpas. Bueno, lo Sí. mejor puede ser que para el 2026 va a Muy salir como vaya a importante. salir, pero se aprenderá de los errores para el 27 y para el 28 seremos expertos. O sea, Pero el 27 es mucho peor, porque el ya área sí, donde se porque ve es muy mucho pequeñita, más muy pequeña. abajo. Sí, en Mucho España más casi no pequeña. toca Sí. realmente, es Claro, verdad. claro. Sí, pero Es también más es fácil verdad porque el sol que está es, mucho más alto, pero Pero es un bueno, área que el 28 entonces saldrá bien. sí. El del 27 es un área, coincide con la Costa del Sol, que es un área que está acostumbrada a esa población flotante, que tiene infraestructuras, capacidad de acoger y, bueno, es capaz de doblar, duplicar su población flotante cada estación, ¿no? Con lo cual, quizás pueda ser incluso hasta más sencillo de gestionar, ¿no? Y además la cantidad, la región, la zona que abarca es más pequeña. Pero como vemos, tenemos también todo el norte de África, que no debemos de ignorar que estos eclipses pasan por otros países también muy interesantes. En algunos lugares serán incluso mucho más largos. Creo que en Egipto va a alcanzar, no sé si son 7 o 8 minutos o algo así, ¿no? Entonces, no, ¿qué va a 6 minutos y pico. 6:26. Medio. Sí. Entonces, lo que yo digo es, por ejemplo, 2026, ¿cuántos millones de gafas se van a vender, se van a proporcionar, que se podrán reciclar para el siguiente eclipse? Sobre todo en lugares en los que no hay acceso a ese tipo de material, ¿no? ¿Esto de alguna forma está previsto o es algún punto que se haya tocado dentro de la comisión, Pedro? Todas son reciclables, por supuesto, porque el material, si es homologado con cualificación ISO que figura ahí en la diapositiva que estás mostrando, normalmente durante unos años no debería por qué deteriorarse, o sea que es reutilizable para los siguientes. Pero efectivamente estamos hablando, esto puede también convertirse con un tema como el de las mascarillas durante la pandemia. Estamos hablando de millones y millones de gafas adaptadas para ver el eclipse que van a ser necesarias, porque incluso aunque queramos ver el sol desde lugares de España donde el eclipse va a ser parcial, también se necesitan gafas, salvo que te busques un apaño más casero como el que mostrabais antes, ¿no? Pero posiblemente podemos estar hablando de entre 20 y 50 millones de gafas perfectamente.
50 Sí, millones de además, gafas. Perdón, 50 bueno, millones de 100 gafas, ¿no? millones, o sea, yo leí 100 el millones. otro día a David, comentarlo de 100 millones, en el 100 sentido de millones. que no solamente que hace falta para nosotros, sino para los turistas, y Francia, Portugal, pues también se ve con o sea, muy parcial allí. Entonces, pues Marruecos, o sea, la cantidad total que se podría mover, ya veremos, porque realmente pues, usar gafas también tiene sus riesgos, ¿no? Por ejemplo, pues, o mirar directamente al sol. Por ejemplo, métodos caseros, no. O sea, no. Y uno de los problemas que yo veo es que, por ejemplo, en el eclipse parcial que tuvimos aquí hace unos pocos meses, en marzo, pues en toda Granada había 3 establecimientos que vendían gafas legalmente en toda la provincia de Granada. 3. Y gran cantidad de esas eran ilegales. En algunas no podías ver ni qué fabricante era, ni de dónde la habían comprado, dónde se había fabricado. Y por eso empezamos a hacer un estudio sobre la calidad de estas gafas y la posible degradación. Sí que vimos que todas las gafas, incluso las más chapuceras, protegían más que cualquier método casero. O sea, aunque sean malísimas y tengan 30 años, pues mejor gafas que cualquier cosa que se te pueda ocurrir para mirar directamente, para mirar de manera indirecta, pues como los prismáticos en proyección, que es en proyección, no mirando directamente los prismáticos, ¿eh? Eso hay que explicarlo muy bien a la gente. O el espejito y tal, muchísimo más seguro. Y yo cuando yo el colegio de mi hija, lo que les he enseñado es el espejito, además del tema de las gafas. Y luego el tema de las gafas, hay una polémica sobre el tema de la degradación. En el informe que vamos a publicar en breve, las gafas, todas estas que se parecen plateadas, que tengan más de 10 años, por favor no las usen, porque eso es un aluminizado muy delicado que está por encima del plástico, ni siquiera es el plástico propiamente dicho, y eso se degrada bastante rápido. Las que son de polímero negro, lo que hemos visto es que dependía bastante del fabricante. Uno de los fabricantes hemos encontrado pues que una de dos, o han ido cambiando el filtro con los años, y los que tienen 25 años usaban un estándar diferente y dejaban pasar más luz, o, es la otra opción, los polímeros están hechos para degradarse, sobre todo en condiciones pues, de humedad y tal, que no suele ser como las guardamos, o sea que en principio se deberían de preservar relativamente bien. Pero lo que encontramos es eso, una variación muy grande, sobre todo las gafas que tenían más de 25 años, entre unas gafas del mismo fabricante con el mismo fabricante, cosa que no nos pasa en las gafas modernas. Entonces, en general, la Unión Europea obliga a los fabricantes a guardar las gafas durante 10 años. Yo creo que unas gafas de más de 10 años ya, aunque podrían, y en cómo se encontró gafas con 20 años perfectamente seguras, yo creo que ya 10 años ya están un poco amortizadas. Bueno, creo que evidentemente, si en el momento X... Nos vemos en la obligación de explicar el porqué de las gafas, ¿no? Ya que hemos tocado este tema, hay quien pueda pensar que es básicamente oscurecer o reducir la intensidad luminosa, pero no es suficiente. Lo que ocurre es que la radiación solar tiene partes invisibles, como son la parte infrarroja, que es invisible para nosotros, y la parte ultravioleta, y ambas son muy dañinas para nuestra retina. Entonces, si el filtro que utilizas reduce la parte visible y dices, pues mira, no se ve, no deslumbra tanto ya, pero sigues quemándote el ojo con la luz invisible infrarroja y ultravioleta. Y esas quemaduras son irreparables en la mayoría de los casos y son terribles el tener una ceguera provocada, que esto ha ocurrido en los últimos eclipses, en todos los eclipses suele ocurrir, provocada por un mal uso de un mal filtro cuando estas gafas son tan accesibles. ¿Qué hacen las gafas? Cortan la parte ultravioleta, cortan la parte infrarroja y reducen al mínimo la cantidad luminosa de manera que sea seguro observar a través de ese filtro homologado. Ha puesto antes María esa gafa con esa patilla donde vemos ese estándar, ¿no? Esa norma ISO que asegura que ese filtro está homologado para la observación solar. Cuidado con esto, ¿verdad, Alejandro? Sí, una de las cosas que, mira, por ejemplo, esto que pone aquí
no es un ejemplo bueno de gafa que realmente esté cumpliendo esto, por una razón. Muchísima gente no tiene acceso a lo que es el ISO, ¿no? Al documento, porque es de pago, son 65 euros. Entonces, el ISO no solamente advierte de una serie de cosas de transmisión, cuánta luz puede transmitir en cada longitud de onda, sino que también está obligado a poner unas instrucciones, por ejemplo, que no se usen más de 3 minutos, una advertencia sobre, dependiendo, y esto depende del fabricante, de cuánto considera el fabricante que se tarda en las gafas en degradarse, que hay un poco de picaresca en el sentido de que, claro, algunos yo he visto que dicen un solo uso y otros te dicen 10 años, ¿a quién hago caso? ¿Sabes? Bueno, pues ahí hay, por ejemplo, otra cosa fundamental es que ponga el fabricante. Eso es obligatorio en el ISO, pero en muchas gafas, sobre todo chinas, y pues te decían, sí, cumple el ISO, pero no te viene el fabricante en las gafas, ¿no? Nos hemos encontrado gafas con el mismo packaging, el mismo todo, pero que el filtro no tiene nada que ver uno con el otro. O sea, hemos encontrado falsificaciones, digamos. Debemos decir que incluso las falsificaciones protegían más que cualquier otra cosa que te puedas imaginar. O sea, que no hay que desconfiar demasiado de las gafas que nosotros hemos conseguido y hemos hecho una muestra de 70 gafas. O sea, no hemos cogido aquí 2 y 3 gafas, no hemos cogido 70 de diferentes fabricantes, hasta 40 o así, y luego otras que hemos cogido y hemos repetido las mismas gafas pues para ver, por ejemplo, en la estabilidad, ¿no? Y, por ejemplo, en el año 2005 encontramos para el mismo fabricante 2 lotes que los dos protegían y estaban bien. Lo que uno era tan oscuro que casi ni veías el sol y el otro pues ya se veía mejor. Entonces, esto es una cosa que tiene sus grises, ¿no? En el sentido de que no hemos visto nada que sea negro, esto no protege. Sí que hemos visto grises en el sentido de unas pues no tienen toda la información que deberían, otras sí la tienen, pero están ya pues, de hace 15 años o así, y igual ya tienen otro tipo de degradación. Por ejemplo, encontramos una comprada en un museo en España, que la gafa pues tenía un aspecto perfecto, pero por alguna razón pues tenía como un sarpullido, ¿no? Se había despegado una de las últimas capas y la calidad óptica no era muy buena. Entonces, por eso, pero eran todas las gafas que hemos encontrado más problemáticas eran sobre todo antiguas, aunque también había antiguas buenas. Esto cuando publiquemos el informe, pues lo veremos, ¿no? Y podremos discutirlo tranquilamente. Pero bueno, es que hay otros métodos y realmente lo que es la totalidad no hace falta ninguna gafas. Y ahí, pues, con un simple espejito, como nos ha enseñado Julio, podemos ver la parcialidad con una protección, un sistema, o sea, con una seguridad al 100%. Y lo que sobre todo es llegar a la gente. Es que en Granada, al lado de la librería, donde está cerca del Instituto de Astrofísica, donde sabíamos que había gafas buenas, nos contaba cómo había gente que usaba gafas de cine de 3D o gafas de sol o el culo de una botella. O sea, es que la cantidad de barbaridades que he podido oír, no de hace 20 años, sino de hace 3 meses o 4 meses ya, es increíble. Entonces a mí me da pánico. Prefiero que la gente use el espejito de Julio a que usen cosas de emisión directa que no estén bien. Vale, yo quiero remarcar una cosa, Alejandro, porque sí, en la totalidad podemos mirar directamente, pero tener en cuenta que este eclipse va a ser muy corto. Entonces, quiere decir que tú te pones a mirar, no es de 7 minutos, este va a ser de 1 minuto y medio, ¿no? O así, o sea, va a ser poco. Entonces tú estás ahí mirando y enseguida sale, o sea, deja de mirar porque cuanto más tiempo estés mirando es peor. Y yo conozco gente que ha tenido problemas y esto es... Sí, yo creo que el mensaje que hay que mandar es que no se mire sin gafas. Incluso aunque sea la totalidad, pero bueno. Y si puedes no, la totalidad no no ves nada. Si puedes ser proyectado, mejor. Es lo más seguro. Perdón. Bueno, sí, con las gafas no se ve nada, pero vamos, un poquito. En
en la totalidad merece la pena ver la corona. Sí, De sí, hecho, sí, es verdad, sí. porque con las gafas de de hecho no hecho, ves. la humanidad, así. Esperas. sí, exacto. La humanidad conoce la corona desde hace mucho, mucho tiempo. Quizá la primera referencia es de Plutarco, sobre el año 400 y pico antes de Cristo. Pero de una descripción claramente interpretable como que era la corona. Lo que ha fascinado en gran medida es ese halo en el cual estamos inmersos, porque no hay que olvidar que vivimos dentro de la atmósfera extendida de nuestra estrella. Nosotros somos parte del Sol. El radio de alcance del plasma solar excede la órbita de la Tierra y del resto de los planetas. Y digamos que es parte de nuestro hábitat, y un hábitat desconocido que se nos presenta de forma majestuosa durante breves instantes, y eso hay que disfrutarlo. Y como decíais antes, el poder ver las Perseidas a la vez de día, o sea, eso puede ser un espectáculo formidable, pero sí que las precauciones pues tienen que ser todas. En definitiva, es un reto de protección civil de gran calado, y que España, si se considera un país mínimamente civilizado y moderno, debe arrostrar y debe hacer frente. Sí, Julia, antes estaba comentando, Julia, no te oímos, el tema de los festivales, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en los campos de fútbol. Casi todos los campos de fútbol son fantásticos porque tienen baños, hay partidos de fútbol todos los domingos, o sea, que todos los domingos tenemos ahí nuestra mini migración, ¿sabes? O sea, que tenemos. Y en el Camino de Santiago, por ejemplo, los polideportivos son los que acogen a muchísimos peregrinos cuando vienen estas oleadas de peregrinos en los años jubileos. O sea que realmente hay algunas infraestructuras. San Julia, perdona, te vas a comentar eso. Bueno, os iba a hacer otra pregunta, pero es verdad que volviendo al asunto, este año yo estuve en Viveiro en un festival fantástico en el que por ver a Judas Priest se movió mucha gente, creo que fueron 6.000 personas en un pueblo muy pequeñito, que además era un culo de botella porque era una ría. Entonces, algo parecido a lo que se hace allí. Allí no se permite la acampada libre como tal, pero se gestiona, es decir, te dejan campos de fútbol, te dejan parques, te dejan sitios con acceso a fuentes. Duermes mal durante unos días, pero merece la pena, obviamente. Entonces se podría mirar un poco todo lo que sería esto, ¿no? Porque sí que es verdad que por suerte o por desgracia, muchos pueblos tienen campo de fútbol. Otra cosa no, pero campo de fútbol tienen. Y Pero barcos. ojo, Economía poca. ojo que el eclipse de 2026 tiene su idiosincrasia especial, tan especial, que hace que en el momento en el que tengas unas gradas mínimamente altas ya no vale, porque te tapan las propias gradas, el sol va a estar por debajo del límite superior de las gradas. Entonces, como lugar de acogida, vale, pero como lugar de observación no nos vale tampoco. Creo que se está hablando del lugar para dormir. Claro, Para dormir. Entonces, o sea, para evitar lo que claro, exacto. en toda España, porque como campista también la ley te dice que en toda España a día de hoy la acampada no está permitida. Atención oyentes, la pernocta siempre está permitida. Si tú estás cansado y no puedes conducir, tienes todo el derecho del mundo a echarte en tu coche y echarte a dormir. De hecho, deberías hacerlo, ¿no? Lo que no puedes hacer, obviamente, es sacar una tienda de campaña, sacar cualquier ventana o abrir cualquier puerta del vehículo o poner extras auxiliares, toldos, etcétera. Pero siempre que una persona esté cansada puede pernoctar en cualquier sitio de España, porque obviamente es mejor eso que provocar un accidente, ¿no? Bueno, me ha venido la ramalazo de hija de guardia, pero yo os iba a preguntar si alguno habéis estado mirando estos prismáticos solares, os habéis planteado telescopio solar. Alejandro, ¿los has estudiado? Yo me he comprado unos
el aumento que me he comprado no es recomendable si no es con trípode, porque además viene el filtro, no lo puedes quitar. O sea, entonces, yo creo que hay que mirar un poco eso, que no tengan tantos aumentos como el que me he comprado yo, porque si no, o lo pones en un trípode no se ve bien. Telescopios solares, pues el problema que tienen es que solo te valen para la parcialidad. La parte que mola es la totalidad. Entonces, yo lo que recomendaría a la gente que quiere hacer fotografía o que quiere verlo es comprar polímero negro a granel. Hay varios fabricantes. Por una razón, a mí hay otro producto que es la lámina Bader. A mí no me gusta, personalmente, esto es una cuestión personal, no es siempre segura, etcétera, etcétera. No para hacer gafas, no hagan gafas, lo ponen en las instrucciones, no hagan gafas con la lámina Bader, pero la calidad óptica es muy buena la primera vez que lo pones. Pero hay que tener muchísimo cuidado, cómo cuidarla, tal. A mí no me gusta y es carísimo. En cambio, el polímero negro es prácticamente indestructible. A menos que le hagas un agujero, eso sigue filtrando. La duda es un poco la posible degradación que va a tener en 20 años o 15 años y tal. Yo las que he probado, los que tengo, funcionan bien. Y yo es lo que recomiendo. O filtros de vidrio o algo así. Porque telescopios solares, pues como no sea un H-alfa, pero va a pasar lo mismo. Solo en la parcialidad te vale muy bien, pero la totalidad no. En cambio, pues los otros, pues lo quitas, o sea, quitas el filtro y puedes ver. Hombre, y la totalidad es espectacular. Y este polímero, ¿cómo o sea, perdonad mi ignorancia en torno a esto. Tiendas especializadas. Lo tienes, lo tienes ya con... Por ejemplo, delante de los prismáticos normales, lo pones delante de cualquier... Sí, tienes ya lo pones delante del telescopio. Y observas... Nosotros en el observatorio hemos hemos utilizado la lámina de Bader, que decía Alejandro, con la que la verdad se ve en luz blanca, que se dice con mucho detalle, está muy bien. Hemos utilizado los filtros a medida de polímero negro y van muy bien también, pero además son muy rígidos, protegen muy bien, porque la lámina, es lo que dice Alejandro, es que la tocas y se raja, es súper delicada, no es plástico, creo que es Mylar o algo así. En cambio el polímero, como dice, es súper resistente y te aguanta arañazos y demás, o sea que no se puede manipular más fácilmente. También tenemos un telescopio H-alfa, pero es algo que no sé si recomendar porque son muy caros, excesivamente caros, ¿no? Y luego existe una tercera opción para astronomía, siempre para gente que vaya a utilizar el telescopio, que es el prisma de Herschel, que es una opción muy interesante porque sí que algunos incluso tienen una palomita que permite eliminar el filtro cuando estás en la totalidad y poder cambiar. Yo lo que he visto en las documentales durante la totalidad, como astrofotógrafas y aficionados, hay un momento en que dicen fuera filtros. Todo el mundo está reunido con gente, hay una persona que se encarga de avisar el momento de la totalidad y todas las cámaras y todos los telescopios saben que a una orden se retiran los filtros, fuera filtros. Y cuando vuelve a aparecer otra vez esa perlita de luz de que se está retirando, ¡pum!, filtros otra vez, se colocan otra vez los filtros y todo el mundo está protegido, ¿no? Entonces quizás es interesante tener presente que va a haber alguien que nos va a tener que ir avisando de en qué momento vamos a tener que cambiar el filtro o quitarnos esas gafas, ¿no? No por nuestra cuenta ir mirando ahora, no. Va a ver si podemos hacerlo con en una reunión con gente que tenga cierta experiencia o formen parte de una asociación astronómica o algo y que tengan cierto conocimiento, especialistas en general. Esto nos va a ayudar mucho a la gestión de ese minuto y medio, como bien decías, que va a pasar volando y que es súper interesante aprovecharlo bien. Podéis buscar en Google imágenes de cámaras quemadas, de estos últimos eclipses. Es muy llamativo ver cómo la lente de un telescopio es capaz casi de atravesar el sensor. El calor que acumula es casi capaz de atravesar el sensor de una cámara. Nosotros lo que hacíamos antes de hacer la observación pública,
era explicar a la gente que teníamos un filtro y con una tabla de madera colocábamos la tabla junto al ocular y entonces yo retiraba el filtro y automáticamente veían cómo se generaba un puntito negro instantáneamente y una columna de humo y volvía a poner el filtro. Esas personas que han asistido a esa exhibición nunca van a intentar mirar sin un filtro. Están ya vacunados para siempre. Entonces es muy importante que se entienda la potencia que genera esa luminosidad mucho más multiplicada a través de un aparato óptico como puede ser un prismático o un telescopio. Mucha precaución, hay que saber bien lo que se hace. Y cuidado, si se hace proyección a través de un telescopio o un prismático, suelen tener piezas de plástico. Si no está bien colimado el haz que pase solamente por el cristal, puede derretir partes del telescopio e incluso se recalienta, no se puede hacer durante mucho rato y se pueden romper las lentes por la diferencia de temperatura. Así que tampoco es 100%, es 99%, pero cuidado con la proyección también, ¿eh? Sí, ahí los equipos antiguos que basaban mucho más en piezas de metal son mucho más recomendables, ¿no? No es lo mismo unos prismáticos de ahora, unos prismáticos de 30 a 40 años, claro, que ahí pues había muchísimo más piezas metálicas que ahora. Ahora todo tiende a abaratarse y pues, muchas de esas cosas son menos resistentes al calor. Yo tengo oculares derretidos, ¿eh? Lo reconozco. Tengo pequeños oculares de esos pequeñitos ortoscópicos derretidos por probar de cuando era nuevo. Por cierto, saludos desde Almazán, nos saludan desde Soria, Perico, desde YouTube. ¡Ay, qué bonito pueblo! Perfecto. Yo voy a decir una obviedad para el que disponga de un filtro H-alfa, pero como lo habéis mencionado, creo que merece la pena hacer esa salvedad. Es que si tienes el filtro H-alfa, pues además, incluso durante la totalidad, vas a poder disfrutar de ver en directo protuberancias si las hay. De hecho, asociado al descubrimiento de uno de nuestros elementos químicos, asociado al descubrimiento del helio, aunque ahí hay mucha tela que cortar, se produjo la primera observación del espectro de una protuberancia, porque el observador se dio cuenta de que de pronto el espectro de la luz dentro del disco solar era en absorción y era en emisión sobre un fondo negro, y dijo: date, si yo coloco mi rendija paralela al limbo, voy a ver las protuberancias incluso sin eclipse. O sea, los eclipses han servido para aprender muchas cosas y podríamos discutir bastante acerca de eso, porque hay múltiples opciones. No sé incluso si los astrónomos profesionales que hay aquí saben que un eclipse es una manera natural de medir la función de dispersión puntual del telescopio, utilizando una propiedad matemática muy interesante. Pero bueno, no me enrollo. El filtro H-alfa proporciona una satisfacción extra para el que disponga de él, ¿de acuerdo? Una cosa, José Carlos, no te enrolles, es que yo creo que te enrolles un poco y nos cuentes eso en la totalidad. Claro, de la atmósfera, bueno, si nos dejan los demás también, que es súper interesante, y las protuberancias, y más sobre todo en este estudio que entiendo que has hecho a lo largo de la historia, me parece. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, las protuberancias son objetos que se pueden ver fuera del disco, porque el material que está literalmente por encima de la fotosfera. En realidad es material que es más denso y más frío que los alrededores, y se mantiene suspendido por encima de la superficie del Sol por acción del campo magnético, ¿vale? Esa protuberancia reside bien en la cromosfera, la capa inmediata
ligeramente superior a la fotosfera. La fotosfera es el disco de luz que vemos normalmente, o ya inmersos en la corona. Esas protuberancias, pues cuando se descubrieron, obviamente fue en los eclipses, porque de pronto había, primero se veía un disco coloreado próximo al borde de la Luna, que se denominó por ese color rojizo cromosfera, esfera de color, ¿de acuerdo? Y luego estas protuberancias que no cubren todo el disco, sino que aparecen aquí y allá, ¿de acuerdo? Esas protuberancias, como digo, se observaron en el eclipse, no me acuerdo exactamente del año, por un francés, Janssen. Yo no sé si habéis estado alguno en el observatorio de Meudon. El observatorio de Meudon en París está en la plaza Janssen, que es en honor a este eminente astrónomo, que en 1868, el 18 de agosto, él se había ido a Guntur, a la India, a observar el eclipse. En ese momento, ¡pum!, se dio cuenta, como he dicho antes, de que podría observar la naturaleza, que él se había sorprendido, la naturaleza gaseosa de esas protuberancias. Pues, a finales del siglo XIX no se sabía lo que eran, ¿de acuerdo? Y que las podía estudiar incluso fuera de los eclipses. Y fue una notición. Ese notición llega a la Academia Francesa el mismo día que otro eminente astrónomo, esta vez británico, Lockyer, a la sazón fundador de la revista Nature, que había seguido los mismos pasos con un método que aparentemente había propuesto años antes y demás. En fin, la Academia decide concederles el honor del descubrimiento de la observación del espectro de las protuberancias sin eclipse a ambos. ¿Qué ocurre? Que asociado a esa observación fue el descubrimiento de una línea espectral correspondiente al helio, que hoy llamamos helio. Era un elemento desconocido. No se le podía casar con ninguno de los elementos conocidos en la Tierra, y por provenir del Sol se le denominó helio. Y si ahora miráis en Internet, el descubrimiento se le atribuye a Janssen y a Lockyer ex aequo. Pues eso es una atribución falsa, porque de hecho Janssen nunca vio la línea del helio, sí la vio Lockyer, y la estuvo persiguiendo. O sea, hay múltiples anécdotas como esa, pero que los eclipses sirven para hacer ciencia incluso no astronómica. Los eclipses ahora mismo sirven incluso para datar la cronología de dinastías chinas entre los siglos después del siglo VIII antes de Cristo. Y es porque hay códices en los que el número de eclipses registrados es tan numeroso y preciso que permiten establecer las fechas, la cronología, con una precisión que las descripciones literarias no permiten, porque normalmente las descripciones dicen el tercer día del segundo mes del cuarto año del reinado de fulanito, ¿vale? Y eso no te sirve. Sin embargo, si lo haces con referencia a los eclipses, que hoy día sí sabemos ubicar en el tiempo y en el espacio, pues podemos reconstruir esa cronología de la dinastía china perfectamente. o podemos saber que la geofísica no es actualmente suficiente, nuestros modelos geofísicos no son suficientes para explicar la velocidad de rotación de la Tierra, porque por un registro de una
en una tablilla cuneiforme de Babilonia en la que se describe con toda precisión un eclipse que no debería ocurrir sobre Babilonia en esa fecha, sino en Mallorca, de haber sido la velocidad de rotación de la Tierra la de hoy. Pero es que la geofísica, o sea, las modificaciones de la velocidad de rotación de la Tierra que se esperan de las mareas lunares, por ejemplo, nos llevarían ese mismo eclipse a Afganistán. ¿De acuerdo? O sea, es realmente lo que nos está diciendo es que nuestros conocimientos geofísicos todavía son insuficientes para explicar las desviaciones de la velocidad de rotación de la Tierra. Bueno, y de eso existen también uso de los eclipses para corroborar la relatividad general de Einstein. Porque eso es bien conocido, el famoso experimento de Eddington, que no está firmado primero por Eddington, by the way. Mira, José Carlos, he puesto detrás mío una imagen de la polarización de la corona. Ah, muy bueno, la polarización de la corona. La polarización de la corona es la clara demostración de lo que es ese plasma de la corona. La corona la vemos esencialmente porque lo que está haciendo es dispersar luz que viene de abajo, luz que viene de detrás de la luna, digamos, ¿vale? Que viene de abajo. Entonces, las partículas de la corona la dispersan hacia nosotros. Y sabemos eso porque la luz está muy polarizada. Al tener ese grado de polarización tan grande, eso solo puede venir por dispersión de una partícula. ¿De acuerdo? Ese fenómeno nos permite distinguir esas estructuras que no hacen otra cosa que delinear el campo magnético que está emergiendo del Sol. ¿De acuerdo? O sea, los eclipses son de verdad una fuente fascinante para que la gente pueda disfrutar, por un lado, experimentar belleza natural y a la vez aprender física, aprender totalmente. ciencia. Totalmente. Gracias, Estábamos viendo mientras hablaba José Carlos las imágenes que ha tomado estos últimos años Julio Saucedo, y había una preciosa donde veíamos eso que comentabas de las protuberancias en ese eclipse en el que quedaba tapado el disco y por el borde asomaban esas protuberancias. Espectacular. Hay mucha ciencia todavía que se puede hacer. Yo recuerdo en 2017 que, por ejemplo, se hizo un experimento con aviones de la NASA donde medían la ionización de las capas altas, cómo descendía esa ionización en las capas altas de la atmósfera y cómo cambiaba la transmisión de las comunicaciones de radio, por ejemplo, ese tipo de cosas. O sea que todavía se pueden hacer cositas. Me veo obligado, si os parece bien, a colocar ahora un mensaje de nuestro patrocinador de hoy. Así que, con vuestro permiso. ¿Cansado de los atascos infinitos cada vez que hay un eclipse? ¿Harto de ver cómo la gente se pelea por un hueco en el arcén para plantar el trípode? Olvídate del coche. En Viajes Burro Luz te llevamos en burro hasta el mejor lugar para contemplar el eclipse solar de 2026. Sí, has oído bien, un burro. Silencioso, ecológico, con GPS natural y a prueba de atascos. Mientras los demás siguen parados en la autopista, tú ya estarás desplegando tu bocata de tortilla bajo la sombra cósmica. Viajes Burro Luz. Un pequeño paso para el burro, un gran paso para tu Instagram. Bueno, gracias a nuestro patrocinador, Burro Luz. No es mala idea. Sí, quería decir, bueno, muchas gracias José Carlos por la explicación. Sí. Y me encanta ya mirar el capítulo este que vas a escribir o que estás escribiendo. Pero sobre todo además como estamos en una etapa, ya lo hemos hablado en otros programas, en que el Sol está en, digamos, su máximo de actividad. La cromosfera la corona es una de las capas que varían mucho, sigue una capa irregular. Y como va a haber
el año que viene seguiremos una etapa de actividad, es bastante probable que veamos una corona impresionante y además que tengamos suerte y veamos estas fulguraciones con las líneas de campo y todo. O sea que a ver si hay suerte. Muchas A ver gracias. si suerte. Por Gracias, cierto, por cierto que hablando también de de las características de este próximo satélite de 2026 que lo hacen especial, aparte de que por la actividad solar la corona puede estar desplegada con toda su esplendor, digamos, como el sol va a estar muy bajo en el horizonte, es una oportunidad para la astrofotografía también, que no hemos hablado de ello en particular, de obtener las imágenes de vuestra vida, del sol eclipsado al lado de vuestra casa, de vuestro paisaje favorito. El eclipse tiene lugar en Castilla, o sea, un castillo, cualquier elemento del patrimonio nacional, cultural, humano de nuestro país. O sea, es una oportunidad única de tener la oportunidad no solo de ver pues el sol oscuro con la corona y ya está, sino ponerlo en contexto. Ponerlo en contexto y además yo creo que es una cosa curiosa que no sé si será real también y al igual que sucede cuando la luna está baja en el horizonte y por efecto de la cercanía a edificios o árboles o el paisaje terrestre al que estamos acostumbrados habitualmente nos parece que la luna es más grande, a lo mejor también, ¿no? En este caso, la apariencia que vamos a sentir nosotros del sol eclipsado va a ser de un sol mayor de lo habitual, ¿no? O sea, yo creo que va a ser en ese sentido también una oportunidad única para la astrofotografía, para que sea la portada de todos los libros de física de los estudiantes de todo el mundo, el sol eclipsado en España en 2026 o 2027. En 2027 estará en lo alto, en 2026 lo tenemos, digamos, muy fácil para obtener estas fotografías estupendísimas. Qué buena idea, Pedro, de verdad. Con un molino Sí, sí. así, Don Quijote. Con un Sí, sí. molino, ¿verdad? Totalmente. Muy Molino Oye, de español. viento. vamos a dar la palabra a Julio, que tiene que retirarse ya, porque además tiene un estudiante que va a defender su tesis ahora en unos minutos. Así que, Julio, muchísimas gracias por tu participación. ¿Qué tal? ¿Cómo te has Muchas sentido? gracias. Sí, sí, muy bien, excelente, es un tema fascinante y pues tienes pues, felicidades a todos los que han comentado cosas muy bonitas. Particularmente quiero ampliar un poquito lo que dice Pedro, porque sí, es cierto, ¿no? Y aparte el otro tema de que muchos dicen va a ser un eclipse corto. Bueno, para quien les gusta la fotografía, no hay eclipse demasiado corto, ¿no? Porque va a tener todas sus facetas, digamos, en ese lapso que les toque donde quiera que se encuentren. Pues primero que nada, pues están todas estas cuestiones de las cuentas de Bailey y la cuestión de este efecto diamante y la totalidad. Y sí, hay cancha para ver también la corona a simple vista, pero hay oportunidad, así como dice Pedro, tanto para sacar algo del sol único, que como cosas estas, por estar en tan cerca del máximo, estamos casi en el máximo ahorita, ¿no? Del ciclo solar, y va a tener muchas manifestaciones, estas protuberancias. Si lo tiene la oportunidad de tenerlo en H-alfa, también aprovéchelo, ¿no? Pero si no, en el visible basta con un filtro Bader en cualquier tipo de cámara que ustedes gusten. Puede ser un celular, ¿verdad? Y sobre todo, por ejemplo, para esas fotos bonitas que dice Pedro, composiciones con algo que se encuentre cerca de nosotros, pero que el sol se va a ver inmenso y una cosa maravillosa. Entonces, para eso, el tiempo, el hecho de que esté bajo en el horizonte bueno, el hecho de que esté bajo del horizonte es una gran ventaja, es cuestión nomás de encontrar el sitio adecuado para que no obstruya alguna otra estructura, ¿verdad? Entonces hay que planearlo, hay forma de hacer esas planeaciones y buscar el mejor lugar, qué lugar más bonito pueden encontrar ustedes dentro de todas esas iglesias o lo que sea, ¿verdad? Cualquier cuestión cultural. Realmente es una enorme oportunidad y ahí no hay limitaciones por cuestiones de tiempo o porque esté bajo en el horizonte. Es una ventaja, coincido con Pedro.
Y sí, efectivamente, yo me tengo que retirar, y fue mi primera participación en este programa y ojalá me vuelvan a invitar. Me gustó mucho y un abrazo para todos. Muchas Por gracias. supuesto que sí, Julio, estás invitado siempre, la puerta está abierta siempre para ti. Muchas gracias, Julio. Chao. Muchas gracias. Bien, si os parece bien, ya llevamos 1 hora 40 minutos. A modo de conclusión, si queréis contarme vuestras impresiones, vuestras expectativas, vuestra imaginación para ese próximo, o esos 3 próximos eclipses españoles, que hemos dado en llamar españoles, pero yo creo que no hay frontera para un eclipse, ¿no? Es un poco prepotente por nuestra parte. Pero si queréis contarnos en un minutito, resumimos un poco vuestras impresiones y ya nos despedimos de nuestra audiencia. Por ejemplo, Julia, que tiene que también partir Sí, pronto. yo ya tengo gritos por ahí atrás. No, pues para mí una cosa que habéis dicho que no había caído, pero es muy interesante, ¿no? En el horizonte todo se amplifica y puede ser una muy buena oportunidad para ver un gran sol y disfrutar de un gran día, con mucha precaución, porque también todo lo que habéis dicho de oculares quemados da miedito, y con niños cerca, que estaremos muchos, pues tenemos que tener mucho cuidadito con que no se nos escape uno y se queme una retina, ¿no? Pero me parece maravilloso y creo que ya llegamos tarde, porque conforme hablabais he ido buscando Airbnbs, que yo no tengo nada reservado, y en la franja esta del eclipse no hay nada. Os Muy diría tarde. quizás como para un sitio emblemático, Calamocha, que cae justo en el máximo, está en Teruel, y podréis disfrutar de un jamón de Teruel maravilloso también, pero no sé cómo va a estar la carretera, porque pinta mal, ¿no? Se podría coger la A2 y quizás ir un día antes, quizás. Es mi idea a priori. Bueno, muchísimas gracias a todos por esta conversación tan animada. Creo que nos hemos entrecortado mucho porque nos ha gustado a todos hablar. Gracias a ti, Julia. Una maravilla, como siempre, tenerte en el programa. No sé, Pedro, ¿tienes alguna idea también como decía Julia, para ver este eclipse? Bueno, yo ya desde hace 30 años ya sé el sitio desde el que lo quería ver. Como digo, tengo mi paisaje favorito, mi tierra donde paso pues las vacaciones desde que era pequeño, y allí voy a estar a lo largo de estos 30 años. Que viene el eclipse, que viene el eclipse, que viene el eclipse, se me han ido apuntando y yo he ido diciendo que sí a todo el mundo, venir a mi casa, venir a mi casa. Y yo creo que debemos ser ahora mismo como 250 personas más o menos que van a estar pensando en venir a mi casa, y no sé si voy a tener sitio para todos. Es lo único que me preocupa. Vale, yo me voy a quitar de la lista, Pero ¿vale? yo Por si encantado, acaso. ¿eh? No, donde Si caben son 250, solo caben 150, 250. eso es. Uno más, uno más. Me lo has Uno más. pisado, me lo has pisado. Bueno, José Carlos, ya que estás tú con la palabra, adelante. Sí, Gracias, Pedro. es que iba a decir precisamente eso, ¿no? Si son solo 150, a lo mejor 251 me podía apuntar yo, pero no, bueno, nosotros, mi mujer y yo, hemos hecho 2 reservas para contribuir a esa carencia de alojamiento. Hemos hecho 2 reservas en 2 sitios sin haber pensado demasiado, porque me reconozco un astrónomo muy poco entusiasta de la observación. Yo soy muy cínico, pero conforme voy oyendo a la gente, conforme voy comentando, y tras haber participado hoy con vosotros en esta charla tan divertida, pues me voy entusiasmando más y quiero afinar muy bien la elección, si es posible, y ya estoy intentando tender, ¿cómo se dice?, lazos de influencia, a ver si conocidos y tal me consiguen incluso mejores sitios que los que he buscado. Así que, encantado. Maravilloso. Belén, por ejemplo. Bueno, yo estoy dándole vueltas a ver si puedo arrastrar a mi familia por una vez y conseguimos verlo, que viendo el camino de la totalidad, a ver si esta vez es la buena. Tenemos ahí un par de opciones posibles de ubicación.
estupendo. Espero que esas ubicaciones estén despejadas en esas fechas, ¿eh? Crucemos los Creo dedos. yo también. Sería mala ¿Vale? suerte. Pero siendo si agosto. ocurriese lo peor, al igual que ha hecho Pedro, que sepáis que nuestra casa está abierta para el año siguiente, 2027. Era que nos plantamos 250 allí también, ¿eh? No sé si cabremos, pero lo podemos intentar. Adelante, Alejandro. Acampamos. Sí, yo voy a estar en algún lugar de Chao, Castilla. me marcho. Chao. Yo voy a estar Chao, en algún José lugar Carlos. de Castilla. No me hace ilusión decir dónde, porque lo temo como esto se puede masificar muy fácilmente y ya va a haber allí muchísima gente, no te diga yo dónde. Lo que no quiero es crear más. Para mí va a ser el primer eclipse total con mi hija pequeña y pues muchos de los eclipses para mí han sido pues el último que viví con mi padre, el primero que vi sin mi padre, pero con mi madre y con mi hermano. Para mí siempre han sido muy, muy emocionantes, muy ligados a las vacaciones familiares. Entonces, pues para mí verlo con mi hija, pues también va a ser muy emocionante y llevo planeándolo, vamos, desde el año 2006 por lo menos. O sea que 20 años después vamos a tener otro eclipse en España así potente. A cumplir un sueño, claro que sí. Y por último, Maricruz. Bueno, pues yo, aunque llevo un tiempo planeándolo, me estoy asustando ya, porque no tengo nada reservado. Es cierto que tengo ahí unos cuantos amigos que ya he hablado con ellos en la línea así de León, ¿no? De si tengo que al final acogerme a las amistades, pero ya me estáis asustando, voy a tener que empezar a reservar ya lo que sea. Pero bueno, sea donde sea y como sea, vamos a verlo y los disfrutaremos. E incluso aquel de Shanghái bajo la lluvia, pues también lo disfruté. Así que esperemos que esta vez sí que salga bien. Y si no, pues está el 2027 y si no está el 2028 también, que el anular. Pues ya he visto uno, pero no me importa ver otro. Claro que sí, gracias. En 2028 también hay otro en Australia, ¿eh? Total. Sí. O sea, Mira, si nos pues falla... la excusa Nos perfecta. pilla de camino, ¿no? Hace No es tiempo mal que plan. quiero irme a Australia y no lo consigo, pues venga. Gracias, No es mal Alejandro, plan. ya me has dado. Habrá que empezar a ahorrar. Sí. Bueno, si no os llega para el viaje a Australia, os cuento un pequeño secretito y es que podéis ver el eclipse en barco. En la península ibérica estamos rodeados de mar, tenéis la posibilidad de alquilar un pequeño barquito, incluso una lancha y disfrutar de ese eclipse en el mar. Tiene que ser, con ese horizonte despejado, un auténtico espectáculo. Así que ahí lo dejo. Y más barato que un vuelo a Australia, seguro. Bien, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia. Gracias, Belén. Gracias, Alejandro. Gracias, Pedro. Gracias, Maricruz. Le damos las gracias también a Julia, a José Carlos, a Julio también, que se han tenido que despedir antes. Gracias también a María y, por supuesto, gracias a ti por acompañarnos. Suscríbete para no perderte ningún programa y recuerda, no solo el sol, antes todo esto era plasma. Hasta la semana que viene.